Bueno, pues estamos listos para empezar. Estamos listos para empezar. Estábamos solamente verificando que ya estaba la traducción lista. Todos aquellos que requieran la traducción, porque su conferencia va a ser en inglés, sigan el equipo en este momento. Bueno, yo quisiera antes que nada agradecerle muchísimo a Ana y a Elena esta invitación, felicitarlas una vez más por este nuevo centro que pues era imprescindible y va a ser fundamental, estoy convencida, para el tema de género en nuestro país. También quiero agradecer esta oportunidad para agradecerle a Londa, porque yo la conocí hace casi 5 años, cuando acababa de entrar a trabajar en el CONACYT. Invitaron a CONACYT a participar en lo que se llama Gender Summit, que son unas cumbres de género que organizan las agencias financiadoras del mundo y que surgieron a partir de que la Comunidad Europea empezó a sacar convocatorias y surgió el cuestionamiento de si esas convocatorias tomaban bien en cuenta el tema de género y la participación de las mujeres en las convocatorias. Así nacen los primeros Gender Summit que han ido recorriendo el mundo. El primero en Norteamérica se dio en Washington y ahí fue invitado CONACYT y tuve la oportunidad de conocer a Londa en una mesa, en un panel sobre Gender Innovation, exactamente sobre lo que va a hablar el día de hoy. Y para mí, de verdad que sí fue un descubrimiento, la importancia de considerar el tema dentro de la investigación. No voy a dar más detalles porque eso va a ser justamente lo que van a escuchar, pero yo te agradezco, Londa, porque realmente esta plática para mí fue muy importante en darme cuenta de cómo podía el CONACYT incluir un tema más que haga la investigación más rica, enriquecer la investigación. Y bueno, pues en ese sentido, qué bueno que tengo la oportunidad. También te quiero dar las gracias por venir a México, porque no crean que todos los invitados que iban a venir a México después del sismo han seguido viniendo. Lo digo completamente, lo digo de verdad. En muchos congresos posteriores al sismo, cuando ya no estaba pasando nada, pues es normal, porque pues que la tierra se mueva no es fácil, ¿no? Hay que entenderlo, pero muchas gracias, porque yo sí creo que es un tema también de solidaridad con nuestro país, de no dejar de participar en nuestras actividades, y creo que sí amerita dar un agradecimiento de parte de todos nosotros. Y sin más, ya para llegar al momento importante del día, que es la plática magistral de Londa, quiero presentarla antes que nada para luego pasarle la palabra. Londa Schillinger es profesora John L. Hinds de Historia de la Ciencia en el Departamento de Historia de la Universidad de Stanford y directora de Gender Innovation in Science, Health and Medicine, Engineering and Environment Project. De 2004 a 2010, Londa se desempeñó como directora del Instituto Clayman de Investigación en Género de la Universidad de Stanford y es actualmente miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Londa es una voz líder a nivel internacional en el campo del género y la ciencia. Durante los últimos 30 años se ha dedicado a analizar 3 líneas fundamentales e interrelacionadas: la historia de la participación de la mujer en la ciencia, el género y la estructura de las instituciones científicas y la generación del conocimiento humano. Cabe destacar que la doctora Schillinger presentó el discurso de apertura y elaboró el documento de referencia para la conferencia del Grupo de Expertos en Género, Ciencia y Tecnología que organizó la Organización de Naciones Unidas en París en septiembre de 2010. Es autora de varias publicaciones, entre las que destacan ¿Tiene sexo la mente?, Las mujeres en los orígenes de la ciencia moderna, El cuerpo de la naturaleza, el género en la fabricación de la ciencia moderna, ¿Ha cambiado el feminismo la ciencia?, Plantas e imperio, Bioprospección colonial en el mundo atlántico, Las mujeres y el género en la ciencia y la tecnología, y Curas secretas de esclavos, Personas, plantas y medicina en el mundo atlántico del siglo XVIII.
Ha sido investigadora principal del Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia en Berlín, en la cátedra Joachim Tams de la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales de la Universidad de Groningen y profesora invitada en la Universidad de Göttingen. Además, ha sido visitante distinguida en la Universidad de Oldenburg. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el prestigioso Premio de Investigación Alexander von Humboldt, el Premio de Liderazgo Interdisciplinario de Salud de la Mujer de la Escuela de Medicina de Stanford y la beca John Simon Guggenheim. Asimismo, ha recibido el doctorado honoris causa por la Universidad de Bruselas, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lund en Suecia y la Universidad de Valencia en España. Entonces, sin más, por favor, Londa, tienes la palabra. Muchas gracias. No fue difícil venir a México porque tuvieron un terremoto. Yo vivo en California, o sea, ¿qué les puedo decir? Probablemente estoy evitándome uno que pueda pasar allá. Es un placer estar aquí con ustedes y trabajar con gente que conozco y pues conocerlos ahora a todos ustedes. Vamos a comenzar. La diversidad lleva a un descubrimiento nuevo en la innovación, mejora la creatividad. Los legisladores, incluyendo la Comisión Europea, la UNICEF en Estados Unidos y los institutos de salud de Estados Unidos son grandes financiadores y dicen que sí. Y de hecho sí, los datos sugieren que la diversidad genera un equipo más listo y creativo que puede abrir la puerta a nuevos descubrimientos, pero no es nada más la diversidad lo que lleva a un nuevo descubrimiento, como si fuera in and out. La investigación muestra que la diversidad también requiere una administración cuidadosa, y esto incluye lo que pueden ver en los engranes. Esto incluye estructuras no jerárquicas, en donde hay una participación de los administradores, en donde haya la experiencia de los equipos que se aproveche, y sobre todo de lo que yo voy a platicar el día de hoy, es la diversificación de los métodos de investigación para que se pueda diversificar entonces los objetivos, los resultados de la investigación, del conocimiento. Vamos a hablar acerca de la diversidad de métodos de investigación para la diversidad de género. La pregunta operativa es: ¿podemos usar el poder del análisis del género para los nuevos descubrimientos? ¿Considerar el género en la investigación lleva a la investigación en nuevas direcciones? Primero, un poquito de antecedentes. Los gobiernos y las universidades, y cada día más las corporaciones en los Estados Unidos y en Europa Occidental, han tomado 3 enfoques básicos para la igualdad de género durante las últimas décadas. El primero se conoce como vamos a arreglar el número de mujeres. Aquí vamos a hablar acerca de la Fundación de Ciencias Nacionales, que son un gran financiador y que pagan por programas para las universidades. Entonces, ellos son como mi referencia. Entonces, arreglar el número, la NSF, y tiene un programa para que hubiera más participación de las mujeres en las ciencias y en las ingenierías ya desde las décadas de los 80. 40 años después, ¿cómo es que no se arreglaron esos números, no? El segundo punto es arreglar las instituciones. Aquí la NSF implementó un programa avanzado en 2001 para promover la igualdad de género en profesiones a través de cambios estructurales en las organizaciones de investigación. Y entonces este programa es muy famoso en los Estados Unidos. Ellos han desarrollado intervenciones sobre todo para esos sesgos inconscientes en la contratación y los avances en promociones, y miran cuestiones como el equilibrio de vida. Entonces, al ver todas las políticas institucionales que rigen las profesiones, tratar de arreglarlos ahí para hombres y mujeres, para que todo el mundo pueda tener una carrera que pueda florecer. El tercer arreglo es arreglar el conocimiento y la innovación. La innovación de género estimula la excelencia en las ciencias y las tecnologías al integrar el análisis de sexo y género en la investigación. La NSF no tiene una política específica en esta área, y bueno, esa fue mi búsqueda original.
Y sí es útil distinguir estos tres enfoques para propósitos analíticos, pero la verdad es que están muy integrados. Los esfuerzos para aumentar la participación de las mujeres no tendrán éxito si es que no se logra una integración del análisis de género en el diseño de la investigación y al mismo tiempo se integra el análisis de género a la investigación. Por sí mismos no puede tener éxito si no se complementa con hombres y mujeres. Entonces les pregunto, ¿dónde están los hombres hoy? A ver. Me da gusto verlas a todas, pero sería mucho mejor si la mitad aquí fueran hombres. Necesitamos que todos participen, que integremos análisis de sexo y género a las ciencias y las tecnologías. No es nada más por el cromosoma XX, ¿no? Para el cromosoma XX. Los XY también pueden aprender de esto, porque se trata de un proceso de aprendizaje. Es parte de la educación universitaria y eso es algo que nosotros queremos. Entonces, hemos sabido por mucho tiempo que se necesitan tanto la participación de todos los cuerpos, de toda la diversidad presentes en la sala y también la diversidad de las metodologías. Y aquí hablamos de análisis de sexo y de género. Y sabemos que estos dos elementos trabajan juntos. Ahora tenemos hallazgos empíricos al respecto. Y muy pronto, porque pues ya hemos leído la evidencia, la naturaleza del comportamiento humano, de acuerdo con mi trabajo de postdoctorado, analiza a 1.5 millones de artículos que se han publicado en diferentes revistas médicas, porque se trata de medicina, desde el 75 hasta el 2015. Y en esto descubrimos que si hay más diversidad en el equipo de investigadores, hay más análisis de sexo y género en la medicina. Y obviamente en medicina es cuestión de vida o muerte, si se analiza bien el sexo y el género. Ahí, si no se hace esa diferencia, la gente puede morir. Es muy importante. Por eso sabemos que si se tienen más mujeres en un equipo, hay más de esta perspectiva, o viceversa. No se puede ver la direccionalidad, pero sabemos que la combinación de los dos es esencial. La innovación de género se generó a través de una colaboración internacional que participaron más de 100 científicos, ingenieros y expertos en género. Primero nos financió la Comisión Europea, la Fundación Nacional de Ciencias y la Universidad de Stanford. Y este proyecto pudo desplegarse durante los últimos 8 años y en ese tiempo se implementaron nuevas políticas en la Unión Europea, en Canadá, en Corea del Sur, en donde existe todo un centro de investigación sobre sexo y género e la innovación, y en Estados Unidos, especialmente en nuestros institutos nacionales de salud. La innovación de género se ha expandido también hasta el Silicon Valley. Me da mucho gusto decirlo. Stanford está nada más a 20 minutos de Google y aún así, pues parecieran siglos. No hemos tenido mucho impacto en Google o Facebook. Sin embargo, el año pasado empezamos a hacer mesas redondas para líderes de la industria y actualmente ya tenemos una colaboración más vívida. Entonces, vamos a entrar al meollo. Cuando la investigación se hace mal, aquí vamos a ir a la página web, se puede generar daños a la vida y a la economía. Por ejemplo, 10 medicinas se sacaron del mercado estadounidense recientemente por sus efectos dañinos a la salud, y 8 de estas eran más amenazantes para las mujeres. No nada más este medicamento costó miles de millones de dólares en su desarrollo, sino que a la hora de que fracasan, causan sufrimiento y muerte. No podemos darnos el lujo de que nos equivoquemos en la investigación. Hacer la investigación correctamente salva vidas y ahorra dinero. Y el análisis de las iniciativas de tratamientos hormonales para mujeres, que fue un programa de Estados Unidos que hizo en los 90, financiado por el gobierno muy grande, descubrió que por cada dólar que se había invertido, $140 finalmente regresaron a manera de los impuestos y ahorros en servicios médicos. También el estudio salvó vidas. 67,000 menos casos de problemas cardiovasculares se presentaron, 126,000 menos cánceres de mama, 145 más de años que se ganaron para estas pacientes. Y a pesar de que los resultados son muy positivos, el análisis encontró 263,000 más
fracturas por osteoporosis. Ahora, me gusta este tipo de mediciones, el tratamiento hormonal, el que descubrió que las mujeres posmenopáusicas no tenían que tomar estrógenos, es un análisis de género muy importante que se está haciendo en la medicina, y me gusta este tipo de métrica. Quisiera yo trabajar con economistas para encontrar diferentes maneras en que se miden los proyectos en donde no se incluye el análisis de sexo y género, cuando los diseños de las cosas fracasan, como por ejemplo cuando no se puso este cinturón de seguridad para las embarazadas. Eso puede matar, no puedo decirles la cifra, pero sí puede generar muertes entre 5,000 fetos al año, aun cuando la madre sobreviva, por esta presión que se le pone en el útero, en el cinturón normal de un coche. Entonces, ¿cómo es la medición de esto? ¿Cuánto nos ha costado en vidas humanas de sufrimiento? Y pareciera ser un arreglo fácil, ¿no? Recientemente de una plática en una audiencia de investigadores de la industria automotriz. Todos son diseñadores, ¿no?, de coches, 100 hombres en esa sala. 5 mujeres probablemente. Y jamás se les ha ocurrido a las embarazadas ni ser otro cinturón de seguridad, poco. Y entonces algunas empresas se me acercaron y me dijeron, ¿sabes qué? A lo mejor sí hay que buscarles cómo, ¿verdad? Bueno, pero es que es importante que tengamos estas mediciones, estos números, estas cifras, para que podamos tener esa motivación para corregir lo que hay que corregir. Entonces es muy importante hacer bien la investigación. Y esto es exactamente lo que el proyecto de innovación de género trata de hacer. Este proyecto desarrolla métodos para el análisis de género y de sexo muy avanzados. No puedo platicarlos aquí con ustedes porque son muy extensos, pero da casos de estudios o ejemplos muy específicos y concretos de cómo el análisis de género lleva al descubrimiento y a la innovación. Y voy a darles 4 ejemplos de estos esta mañana. El primero tiene que ver con la investigación de células madre, que probablemente conozcan ustedes ahora de ese tema. El segundo fue los procesamientos del lenguaje natural a través de Big Data y aprendizaje computacional. El tercer ejemplo va a ver la ingeniería civil. Vamos a analizar las categorías de datos en su recopilación, porque siempre estamos generando grandes juegos de datos, Big Data, y hay que ver cuáles son las categorías, qué información es la que se está recopilando. Y el cuarto punto tiene que ver con la salud de la mujer y el ambiente. Ahí vamos a hablar acerca de las copas menstruales. Entonces, el primer ejemplo, que proviene de tejidos y células, y mira específicamente la terapia de células madre. Ahora, regresemos a por qué 10 medicamentos tuvieron que salir del mercado estadounidense recientemente. Actualmente, como les he dicho, para desarrollar un medicamento te puedes gastar miles y millones de dólares, y hay muchas razones por las cuales puede fracasar, y fracasan más frecuentemente para las mujeres. ¿Y cómo es que se hace la investigación? La mayor parte se hacen varones, ya sean en tejidos, animales o personas. Este estudio se realizó en el 2011 por algunos de nuestros colegas de Berkeley y demostró el sexo de los animales que se utilizaban para la investigación básica. Los ratoncitos, los ratones son ratoncitos o ratoncitas, y lo que está en azul indica los varones, que se aplican más que las mujeres en todas las áreas, con excepto en la reproducción, que es la barra roja, o en la inmunología, que es la que está casi hasta arriba. Hay una predominancia ahí de rojo, pero a mí lo que me interesó aquí es esa zona gris, todo eso que está en gris, en donde el sexo del animal no se registró. Esto es un dinero de investigación que se tira a la basura. Pues, si quieres, ya mejor tíralo por la ventana. Si no sabes el sexo del animal que estás teniendo en tu estudio, no tienes una variable clave que es requerida para desarrollar un medicamento útil. Los medicamentos se metabolizan diferente en hombres y mujeres. Eso es algo que se está muy bien documentado. Hay que comenzar desde el inicio de la investigación con esto, con las células, los tejidos, con los animales, y encontrar cuáles son las diferencias de sexo entre ellos. Y un estudio similar se hizo en una clínica de varones acerca de células y tejidos en el 2011.
Y aquí nada más hay zonas grises, ¿vieron? Blanco, ni siquiera está registrado porque pues nada se registra. El sexo de la célula casi nunca se reporta y nuevamente dinero tirado a la basura. Entonces vamos a la página web donde quiero que ustedes vean la información acerca de los estudios de células madre. Imagínense si yo creo esta página y no la puedo encontrar, ¿qué voy a encontrar? Aquí está. Esta es nuestra página web. Espero que todo el mundo la visite. La quisimos hacerlo más rápido que para Silicon Valley o para la India. Se supone que tiene que ser rápido en cualquier lado. Y aquí pueden apreciar que tenemos nuestros métodos, de los cuales no voy a hablar, pero estos son los casos, los ejemplos en Books of Science, Salud y Medicina, Ingeniería y Ambiente. Entonces vamos a hablar acerca de las células madre cuando no se está guardando o registrando el sexo de la célula que se utilizó, de esas células madre troncales. Y en cada caso, primero empezamos con un abstracto, con que leas 28 abstractos y aprendes mucho. Y luego, la prensa siempre me está diciendo, ay, por favor, haz una versión para periodistas. Aquí también hay una versión para periodistas que también pueden leer para aprender, pero esta es la versión científica. Y en todos casos, nada más hay 2000 palabras. Hay muchos grupos de enfoque que hicimos para ver cómo la gente lee, porque pues yo soy historiadora. Y yo lo hago de una manera, escribo de una manera, pero lo leen científicos, biólogos, cómo lee esta gente, y descubrí que los ingenieros, para empezar, no leen. Les gustan las grafiquitas de procesos, ¿no? Entonces ya cuando hablemos de la parte de ingeniería, no tengo suficientes de esas gráficas porque no sé cómo hacerlas muy bien. Pero tratamos de darles gusto. Tratamos de que sea un enfoque humanista. Si quieres que las ciencias humanas y científicas se comuniquen, hay que encontrar el camino del medio. Y yo he tratado de hacerlo, y también estoy viendo que sí están haciendo un esfuerzo por encontrarnos a nosotros. Las empresas de Silicon Valley ahora saben que necesitan a los humanistas para entender la cultura, descubrir la cultura. ¿Cómo ven? Es un momento muy interesante para estar vivo, les digo, para ser humanista. A mí me han invitado a Stanford a ser miembro fundador con otros 25 profesores del Centro Humanista del Instituto de Inteligencia Artificial. Entonces, desde el inicio ya están tomando en cuenta las ciencias sociales y humanas, y aparte de los computólogos y los abogados, ¿no? Entonces está muy interesante. Regresando a células madre. Esta es la página web. ¿Y por qué es que el sexo de una célula es importante en la investigación de células troncales o madres? La investigación muestra que hay diferencias en la capacidad terapéutica de la célula madre. Entonces, si se fijan aquí, el XX está más activo, tiene más capacidades terapéuticas que las células de XY. Si hay una diferencia en estas células troncales, entonces habrá que escoger cuál se requiere usar. Y en esta diapositiva les muestro de las células que han sacado de tejido muscular, que se indica que las células de mujeres son más activas en la regeneración que las masculinas. Muy pocos investigadores piensan que es relevante conocer el sexo de las células, y con esto estamos fracasando en la investigación. En un equipo internacional de Noruega y Australia que trabajaron con células troncales en ratones, utilizaron tanto animales masculinos como femeninos, es decir, ambos. Es un muy buen diseño, pero además solo utilizaron las células madres femeninas, que fue un sesgo inconsciente. Quiere decir que en su fase de descubrimiento no vieron nada diferente entre las células de varones, ni tampoco determinaron diferencias importantes en funcionamiento entre células masculinas y femeninas. El resultado de no tomar en cuenta el sexo de la célula troncal es que los hombres, los ratones varones, murieron y no supieron por qué. Pensaron, es que seguro uno de los estudiantes la regó, porque siempre que te estás equivocando, culpa al estudiante. Y a través de un taller que se hizo para innovación en Noruega, el equipo se dio cuenta que hay que considerar el sexo de la célula, y encontraron que cuando hay un sexo que corresponde entre donante y recipiente, esto te da un mejor
resultado de encontrar entonces que esta combinación de hombre a hombre y mujer a mujer en estos donantes es lo que funciona mejor, pero claro que hay que ver todas las combinaciones, hay que hacer el experimento antes de saber la ciencia cierta. Ahora, en el caso de las células troncales de cualquier investigación, también hay que analizar la interseccionalidad. Sabemos acerca de diferencias femeninas y masculinas o entre hombres y mujeres, pero también hay que analizar la interseccionalidad. Hay todo un método para descubrir lo que se llaman los factores que se interceptan con género y sexo, y no tengo tiempo de explicarlo, pero bueno, para las células troncales, otros factores que pudieran ser importantes son hormonales, inmunológicos y hasta ambientales. Entonces, siempre hay que analizar estos factores, cómo se intersectan en sexo y género. Y para los seres humanos está la etnicidad, antecedentes socioeconómicos, religión, todo esto. Pero aún en las células es importante tomar en cuenta las condiciones ambientales. Ahora, vamos a hacer un poquito de introyección. Para el trabajo de células troncales, la correspondencia es importante, pero también para los trasplantes de órganos. Entonces, espero que ustedes no necesiten un trasplante de corazón, pero si lo llegan a necesitar, espero que sepan cuál es la ciencia correcta para que funcione. Entonces, para los trasplantes de corazón, cuando se hace igualación de sexo, tiene un resultado mejor para, pero en 15 años, esto también aplica para riñones, pero no para pulmón. Entonces, hay que analizar la ciencia específica de cada órgano, cómo actúa. Y no podemos tomar ningún supuesto porque todas las posibilidades hay que analizarse. Pero para trasplantes de corazón también existe una cuestión de género, no solo de sexo, sino de género. En Estados Unidos, las mujeres donan más órganos que los hombres. Entonces, si tú eres un hombre y te necesitas un trasplante de corazón y el cirujano sabe que la igualación de sexo da mejores resultados, por estas diferencias sexuales en la sociedad, el cirujano tal vez no pueda seguir lo mejor que le conviene al paciente. Entonces es muy interesante porque tenemos tanto el tema de sexo como el de género aquí interfiriendo en la cuestión de vida y muerte. Ahora, vamos a hablar del segundo ejemplo. Vamos a hablar de la tecnología y vamos a hablar acerca de las ciencias computacionales y los procesamientos del lenguaje de inteligencia artificial. Vamos a ver la traducción. Entonces, empezamos con esta anécdota. Hace algunos años, voy a abrir el caso de traducción por computadora. Pues bien, entonces hace algunos años estaba yo en Madrid. Me entrevistó un periodista español. Yo no leo en español, lamento decirlo. Entonces cuando regresé a casa, puse el artículo y que Google Translate lo traduzca a ver qué dijeron de mí. Y me horrorizó, ¿no? De que me decían que yo era hombre. El profesor, él dijo, a veces me decían que era it en lugar ni siquiera de persona. El Google Translate tiene totalmente un sesgo hacia lo masculino, ¿no? O sea, es terrible. ¿Cómo es que una empresa tan cool como Google comete un error tan fundamental? Y debo decir que hay que saber que Google sí busca igualdad de género muy activamente. Si trabajas con Google, te lavan la ropa, te dan despensa, se vuelven como la esposita, la antigua, de hacerlo todo para que todo el mundo pueda trabajar más fácil ahí, es decir, son muy buenos amos de llaves. Entonces, ¿cómo es que ahí la regaron tan feo? Google Translate se va inmediatamente al pronombre masculino porque él dijo, es más común en la web que decir ella dijo. Por eso es que ellas no dicen nada, y aquí está el ejemplo. Este es un grama que también es un producto de Google. Humanistas, úsenlo, Ngram está buenísimo. Pero bueno, no podemos vivir un momento sin usar un producto de Google en el mundo, o sea que ahí está. Aquí les muestro la relación entre él dijo, ella dijo, y es de 4:1. Llegó un pico a 4:1 en el 68 y después cayó dramáticamente a 2:1 en donde estamos actualmente. ¿Y qué más pasó entre el 68 y la actualidad?
movimiento feminista, movimiento de las mujeres. Este fue el periodo donde UNICEF y muchas organizaciones públicas empezaron a financiar por la igualdad de género y hubo toda una revolución cultural. Y con un solo algoritmo, Google nos borró 40 años de logros en el lenguaje inglés. Ahora resulta que todo lo dijo él. Todos los presidentes, excepto el actual, en Estados Unidos, habían utilizado ellos y ellas, los presentadores ellos y ellas, ciudadanos y ciudadanas, y eso ha cambiado en el lenguaje inglés. Entonces, Google le dio carpetazo a 40 años de revolución sin querer, porque fue un sesgo de sus inconscientes. Entonces le hablamos a Google. Google, ¿qué crees que hiciste? Y hace algunos años, el proyecto de innovación de género tuvo un taller en donde invitamos a expertos lingüistas de procesamiento, algunos de Stanford y algunos de Google. Escucharon 20 minutos, entendieron el problema y dijeron, no hay problema, lo podemos arreglar. Y sabemos que fue un problema muy cool porque en el taller se estaban mandando correitos aquí abajo de la mesa. Oye, ¿qué crees? Tenemos un problema bien cool, aquí abajo de la mesa. El arreglo estuvo muy padre, pero el poder hacer este tipo de adecuaciones no es el mejor camino. Yo me tuve que preguntar, a ver, ¿cómo es que los ingenieros de Google, muchos de ellos estudiaron en Stanford, cometieron un error tan básico? ¿Qué es lo que Stanford está haciendo mal? Bueno, para empezar, no enseñamos análisis de género en los cursos de ingeniería. Los estudiantes pueden, si están estudiando ciencias sociales o humanismo, llegan y toman muchos cursos de género, pero a los ingenieros nunca. Entonces, eso habrá que arreglarlo. También tenemos varias iniciativas en Stanford para empezar a incorporar análisis de género en los cursos troncales de ingeniería, que se está haciendo cada vez más crucial. Y me parece que ahora tenemos una manera que es accionable en uno de los cursos más grandes, que tiene 550 no sé cuántos estudiantes al año. Entonces queremos incorporar el tema de género de una manera que parezca como que es normal, ¿no? Business as usual. Es un curso de computación muy grande, la gente va a llegar a hacer un debug del programa y también le va a quitar los sesgos a través de este debug desde el punto de vista social. Y va a ser como que, bueno, pues haces un debug, un device, está perfecto. Si eres un computólogo lo harás. Queremos que se vuelva pues parte de lo normal, de la ciencia. Algunos productos pueden arreglarse, pero ¿qué pasa si Google, Apple y otras empresas comenzaran a hacer una investigación con el análisis de género para sus desarrollos? ¿Qué nuevas tecnologías, innovaciones, sistemas podrían concebir? A lo que voy con esto es un punto muy serio, y es que este sesgo inconsciente del pasado amplifica la desigualdad de género al futuro. Si tú, por ejemplo, estudiaste con datos históricos como Google Translate, como lo hace Google Translate, el sesgo de género ya va inmiscuido, y resulta que a pesar de que Google quiso arreglar el problema, no han podido. Y uno de los laboratorios de Stanford trabajó un año ahí antes de rendirse. Siempre es más difícil arreglar algo ya que se estableció una plataforma que desde el inicio. Entonces Google Translate está creando el futuro. La tecnología, es decir, nuestros aparatos, programas y procesos están modelando las actitudes, comportamientos y culturas de la humanidad. En otras palabras, los sesgos del pasado se perpetúan al futuro, aun cuando los gobiernos y las universidades y hasta las empresas quieran implementar políticas para promover la igualdad. Entonces la gran pregunta aquí es, ¿cómo? ¿Cómo es que los seres humanos pudieran intervenir en procesos automatizados para generar una mejor sociedad? La segunda pregunta, ¿quiénes son esta gente? ¿Quién va a ser esta gente? ¿Qué valores son? Es que si este proceso se automatiza o no se automatiza, imagínate, si es automático, es totalmente neutral y sería justo, pero ahora sabemos que no lo es desde el arranque. Entonces, si es que quisiéramos intervenir, ¿cómo tomamos esas decisiones? Eso sí que está complicado. Hay muchos ejemplos, como el del Google Translate, el traductor de Google. Y nosotros vamos a tener un taller.
Dejen busco dónde está la diapositiva. Hay muchos ejemplos, como por ejemplo el de Google Translate. Aquí hay otro sistema automatizado. En Estados Unidos tenemos tantas personas que vienen a la corte, a los sistemas legales. Es un problema gigantesco que ojalá se arregle un día, pero el software que se está utilizando en los tribunales estadounidenses, el sistema automatizado, para determinar si la persona debería tener una libertad condicional o debería irse directamente a la cárcel porque son un riesgo para la comunidad. Entonces el software que utilizan los tribunales fue 2 veces más propenso a marcar a la población negra como más peligrosa que la blanca. Entonces es un problema parecido a Google Translate, pero con las razas. Siguiente ejemplo, el Google Search, otro sistema automatizado. Los hombres tienen 5 más posibilidades de que se les den los trabajos que más pagan. La máquina entiende, a la mujer hay que pagarle menos, no le mandes estas. Y por tanto, ni nos enteramos. Y tal vez no queramos ver esos anuncios de más de $200,000, ¿no?, de sueldo. Pero la máquina toma la decisión. La máquina, trabajando con todos estos sesgos, le ofrece los empleos a los hombres y no a las mujeres, porque la máquina entiende que así es la vida, así es lo que tiene que hacer, y tiene una calificación más alta por hacerlo. Ahora, este es el problema de la amplificación. No es nada más que la máquina te esté dando lo que encuentra en los juegos de datos, sino que a través de las iteraciones amplifica el sesgo. Y estos son artículos nuevos, este es del 2017, acaba de salir. Entonces, este algoritmo busca imágenes de internet, por ejemplo, de cosas de comida, ¿no? Alguien cocinando. Una foto de alguien ahí en la cocina. 33 veces, si das esa búsqueda vas a encontrar 33 veces más una mujer que un hombre. Ok, tiene sentido, pero una vez que el modelo sigue trabajando de esta manera, acaba reproduciendo esa imagen en una búsqueda de cocinar a un 68% de las veces. Es decir, que un sesgo humano lo amplifica y lo perpetúa hacia el futuro. Entonces no queremos que eso siga. Ahora, al mismo tiempo, hay muchas soluciones. Y nosotros vamos a tener un taller en Stanford en marzo, en donde vamos a traer científicos computacionales, abogados, expertos en género, para que analicen en posibles para poder mapearlas. Estuve en un taller en Harvard en noviembre del 16, y Cynthia Dwyer, quien es líder de esto, lo llama en la definición de la justicia. Quiere algoritmos que apoyen la justicia humana y no nuestros sesgos inconscientes. Hay una iniciativa similar en Carnegie Mellon, y a mí me da mucha emoción de este debiasing, el quitasesgos. El título se llama El programador para las computadoras, las mujeres a la cocina, porque quiere quitar este tipo de sesgos incrustados en la computación. Las palabras en la web viven en espacios de vectores y todos se vinculan por asociación, y así es como las máquinas entienden el lenguaje humano. Es un tipo de procesamiento de lenguaje natural. Estos autores pudieron mapear las palabras en el espacio de vectores, y con esto pudieron quitar el sesgo sexista de las asociaciones y dejaba el resto de las palabras en su asociación correcta. A mí me parece muy emocionante esto. Y luego, después de que leí este artículo, le escribí al autor: oye, me encantó tu artículo. Pues uno de los equipos acaba de aceptar un trabajo en el Stanford. Le escribo al cuate, y en el momento que llegó, fui corriendo, ¿no? Y dijimos, empezamos a trabajar y vamos a tener este taller en marzo. A mí me da mucha emoción estos tiempos que estamos viviendo. Y ahora, bueno, eso es en cuanto al tema de los procesamientos del lenguaje. Ahora quisiera que habláramos acerca de Big Data y las categorías de la recopilación de datos e información. Y para hacer esto, voy a analizar nuestro estudio
de transporte público, que está aquí en ambiente, porque el buen transporte ayuda al ambiente. Entonces, aquí está lo que les quiero platicar. Entonces, vamos a hablar de Big Data. Y no se trata del sesgo histórico que viene en los datos, sino más bien en el sesgo que está en la manera en la que se recopila la información. Vamos a ver las categorizaciones de la recopilación de datos. Y para darle más carnita, vamos a ver un estudio sobre el transporte público. Los planeadores urbanos recopilan información para entender cómo se utilizan los trenes, los metros y el sistema de autobuses. Yo, por ejemplo, hoy que conduje 1 hora en la Ciudad de México, vi que hay muchos autobuses aquí. ¿Cómo es que se definen las rutas? Bueno, aquí la innovación de género trata de reconceptualizar cómo se recopila esa información y cómo se le analiza. De forma tradicional, los ingenieros civiles recopilan información en una categoría TRIP, que son las tradicionales. Esta viene de España, me parece, de Madrid, del 2006 al 2007 por viaje. Y la razón más importante por la que gente viaja en las sociedades es pues para ir a trabajar. La razón por la que usan el transporte público es para ir al trabajo. Y la segunda razón más importante por la que gente se transporta, de acuerdo a cómo se recopila esta información, es para educarse. Y después ya vienen lo de las compras, los viajes de placer. No sé qué hacen los españoles cuando hacen el strolling, pero bueno, aquí es como cuando llevan a los gente de tercera edad al doctor, o van de visita al pediatra, etc. Entonces, si tú tuvieras que transportarte nada más para el trabajo, tendrías un patrón específico. Viajarías de tu casa al trabajo y de vuelta. Entonces, esta manera de recopilar información no analiza el trabajo de cuidado. El trabajo de cuidado no ha tenido una prioridad como una categoría de recopilación de datos. Si tú quitaras el trabajo de cuidado de estas categorías en donde estás escondido y lo hicieras una categoría independiente, sería la segunda razón principal por la gente usa el transporte público. El trabajo sería siendo la 1 y este sería el 2. Si es que tú te transportas por trabajo o porque vas a dar cuidado, tienes un patrón. Vas de la casa a, por ejemplo, donde se cuidan a los niños, ¿no? Las guarderías, o tal vez al trabajo, al súper, tal vez a la lavandería, más te vale regresar a la guardería, ¿verdad? Y después te regresas. Estos se llaman viajes encadenados, pero no nada más un bum bum bum, sino que es un patrón diferente. Entonces, la innovación aquí es entender la idea de la movilidad del cuidado, o como aquí le dicen como una categoría del análisis. Esto es algo nuevo e interesante, y si es que incorporáramos el concepto de la movilidad del cuidado, entonces tendríamos más sistemas de transporte efectivos que reducirían costos y mejorarían la calidad de vida para más personas. Ahora bien, voy a mi ejemplo final, que todavía no está en la página web, es algo que apenas estamos desarrollando, y es el de las copas menstruales. Aquí, ¿quiénes? A ver, ¿qué mujeres? ¿Quiénes de ustedes mujeres utilizan copas menstruales? Las hijas, ok. ¿Quiénes han escuchado de las copas menstruales? Ah, bueno, ya. Esto está emocionante, qué bueno. Entonces, quiere decir que yo soy muy vieja. Y debido a que esto todavía no está en la página web, denme retroalimentación para ver cómo lo subimos. Vamos a comenzar con esta historia. Hace algunos años leí en el New York Times que las mujeres en la India rural han conocido productos, no habían conocido, por ejemplo, los tampones o otros productos para la higiene femenina. Utilizaban más bien trapos, como en el siglo XVIII. ¿Qué usaban las mujeres? Siempre hemos mostrado las mujeres. ¿Qué usábamos antes? Los historiadores no hablan de ese tema, quién sabe por qué.
Pero bueno, cuando yo hago esta pregunta en la clase, el año pasado hablaba de esto de los tampones, ahora voy a hacer esto de las copas menstruales. Y yo decía, tampones, 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 así muy fuerte para que los estudiantes como que se empiezan, ya saben, ¿no? Como que la gente se empieza a choquear y pone roja y no quiere hablar ni respirar cuando hablamos de ese tema. Bueno, pues eso es de los seres humanos. La solución que yo le presenté a los estudiantes cuando me enteré que en la India rural no habían productos sanitarios para las mujeres es que la Fundación Gates, siempre pensamos que la Fundación Gates debería hacerlo todo, ¿verdad? Que la Fundación Gates debería tomar un avión gigantesco y hacerles caer tampones a las mujeres en la India. Uno de los estudiantes de economía tuvo la mejor idea. Para ella, para su artículo final de la clase, habló de una empresa que había inventado una máquina bajo costo, esta persona, que inventó una máquina por medio de la cual un grupo de mujeres en una comunidad podía producir sus propias toallas sanitarias y venderlas barato a otras mujeres en la comunidad. Entonces este esquema tuvo dos beneficios sociales. Pudo ofrecer productos de higiene sanitaria para las mujeres que no tenían y les dio empleo a las mujeres en las comunidades en la India rural. Pero los productos, las toallas sanitarias a nivel mundial son un problema para el ambiente. En el 2011, las mujeres en la India, por ejemplo, generaron 432 millones de toallas usadas al mes que pesaban 9 toneladas y que cubrían un relleno sanitario de 24 hectáreas. Ahora, hay que señalar, no tengo cifras para Estados Unidos, seguramente es mucho más, pero hay que señalar que en el 2011 nada más 12% de las mujeres en la India tienen acceso a las toallas sanitarias. Entonces, este desperdicio va a aumentar en cuanto las mujeres tengan más acceso a las toallas. Ya cuando las otras empresas empiecen a vender a la India, ¿qué va a pasar con el ambiente? Entonces, desde luego que es un problema global. Y en Estados Unidos, el Centro para la Preservación Marina junta 170,000 tampones, los aplicadores del tampón, en la costa todos los años. Entonces, es cosa que se tira de la taza y acaba en el mar. Entonces, la solución, me parece, podría ser esta innovación de género, que yo diría que es la copa menstrual. Yo he recomendado a India y otros países que no tienen productos sanitarios, como por ejemplo la Axila de Sahara, que se salten todo el tema de las toallas, que no le entren ahí a los productos tradicionales y que más bien en lugar de eso adopten la tecnología de las copas menstruales. Porque díganme por qué me equivoco, si es que estoy equivocada, porque son más sustentables. Los costos para las mujeres, los tampones son muy caros. Y parece un muy buen modelo empresarial para las empresas para ganar algo que la mujer tiene que reemplazar forzosamente cada mes, varios días. Entonces me parece que las copas menstruales son una muy buena solución para el costo para las mujeres y para el costo al ambiente. No es una ilustración muy científica, pero es nada más para que se den una idea. La diferencia entre tampones y toallas sanitarias y copas. Deberíamos hacer una escala, ¿verdad? Para que se vea más dramático. Varios proyectos recientes han estudiado el tema de las copas menstruales en las escuelas en Uganda, Sudáfrica, Kenia y la India rural. Y las chicas se les dio la copa, se les explicó cómo funciona, qué es la menstruación, porque bueno, mi mamá a mí nunca me explicó que había esta cosa que se llamaba la menstruación hasta que pum, ¿qué pasó aquí? Igual les pasaba a estas niñas. Entonces se les dio capacitación sobre el tema y las niñas también se les dio jabón cada mes. Y necesitaban pues agua limpia y un sartén para poder esterilizar y desinfectar las copas. Los estudios muestran que a través de un buen entrenamiento, las niñas pueden utilizar en esas comunidades la copa y de hecho las prefieren a usar las toallas. Entonces las copas menstruales están hechas de silicón de grado médico o de látex natural
Lo malo es que no son biodegradables. De alguna manera sí habría que tirarlos como desperdicio médico. Pero las copas pueden durar hasta 12 horas en el lugar, pueden durar hasta 10 años para la usuaria. Si la mujer pues le va a durar 10 años, solo necesita 4 en toda su vida. Y me imagino que las mujeres van a querer comprar 40 de colores y con botoncitos, pero bueno, solo se necesitan 4 en la vida. Y las copas menstruales pueden ser multifuncionales, que también es muy interesante, porque pueden dar un método de anticoncepción, como por ejemplo en Sudáfrica, en África subsahara, perdón. Nadie más en la familia tendría que saber que está usando un método anticonceptivo, porque se podrían dar a través de las copas, o se podrían dar microbicidas y poder proteger a las mujeres contra el SIDA y las enfermedades sexualmente transmitidas. No sé cuál es la evidencia científica, pero estas son las promesas de lo que pueden llegar a ser las copas. Ahora, las copas menstruales también pueden ser usadas por las mujeres en algunas zonas de la África subsahara que han tenido pues esas prácticas en donde les hacen algunas situaciones. Esto incluye 200 millones de niñas a nivel del mundo que están en esta situación. Entonces el costo de los productos sanitarios es muy prohibitivo en muchas áreas, y varias empresas tienen programas para que se haga una donación a las mujeres en necesidad, como por ejemplo las mujeres sin hogar en Estados Unidos o las mujeres en países en desarrollo. No sé si ustedes aquí conozcan estos zapatos Tom, que si tú compras uno, donan uno. Bueno, muchas de estas empresas de copas menstruales, cada que tú compras una copa, se dona una copa a una niña en una situación vulnerable, y me parece muy buen esquema. Ya en el periodo de las preguntas y respuestas, díganme cómo me equivoco en esto, por favor, quiero escuchar sus opiniones antes de subirlo a la web. Y yo quiero concluir con algunos temas de políticas. Las políticas son un camino para innovación y pueden ayudar a los científicos y a los ingenieros a que integren el análisis de género en su investigación. Entonces, cuando vinculamos las políticas, tenemos que cuidar, primero quedar quiénes son los comités de contratación, cuáles son los editores de las publicaciones revisadas por pares, educadores, líderes de la industria y demás. Entonces, esta parte de la página de web de innovación de género tiene una línea de tiempo empezando en los 60, y con todas las políticas importantes que se han dado para tecnología y género que han ocurrido. Y primero vamos a esta parte. Estas son las agencias y las políticas que dan financiamiento para temas de género y la ciencia. Entonces, la primera fue la de se arreglan los números, en política para eso sabemos que sí. Arregla las instituciones, bueno, casi todo el mundo le entra a eso. Y luego me interesaba el arreglar el conocimiento. Hay políticas para arreglar el conocimiento, y si es que existe, ¿cuáles? Subí las políticas. Aquí en México tienen una fundación para ciencias. Pero lo voy a poner, qué bueno que me avises, lo voy a poner. Ahí luego me dices. Entonces, ¿cuántos de ustedes evalúan becas, por ejemplo, de agencias que den financiamiento, becas? Algunas personas que lo hacen. Entonces, las agencias que dan estas ayudas pueden explicar cómo el análisis de género es relevante para su investigación propuesta. Y desde luego que, en mi mente, el líder global en esto es la Comisión Europea. Ahí hay una política que ellos empezaron a establecerlas en el 2001, me parece, y en su último programa de financiamiento, que es de 80 mil millones de dólares y que va a todo el amplio rango de 28 estados, todos los estados europeos están incluidos ahí, se ha pedido que todos los investigadores integren análisis de sexo y género en el diseño de su investigación, siempre que sea relevante. Esto ha pasado en los últimos 2 años y acaban de hacer un análisis. Y no tantas personas están integrando el análisis de sexo y género porque no saben cómo, y los evaluadores tampoco saben cómo se evalúa. Entonces, ¿cómo arreglaron esos problemas ustedes acá? No se escuchó, perdón, la respuesta. Ok, entonces,
Esto es muy importante. Ellos dan consejo, tienen todo un documento que pueden visitar y si quieren verlo, que me parece muy útil para entender las cosas. Pero vaya, en septiembre apenas, el mes pasado, sacaron esta evaluación y pues van avanzando. Tienen 3 políticas ya muy establecidas en sus esquemas de financiamiento. Les está yendo muy bien las cuestiones de género en los equipos de investigación, el liderazgo va muy bien, las mujeres en los puestos de toma de decisiones están avanzando. Lo que no les va a estar yendo muy bien es la integración de integrar sexo y género en el análisis. Ahí sí hay que hacerle más trabajo. Pero en Estados Unidos, la RNCF, tenemos un enorme no, porque no hacemos nada al respecto. Y el INH, los institutos de salud, acaban de sacar una política que salió en enero que dice que todo mundo que reciba financiamiento público tiene que analizar el sexo como una variable biológica en su investigación. Y eso pues parece que está funcionando bien. No hacen análisis de género en la investigación médica. En Stanford nosotros estamos generando un instrumento de cuantitativo para poder entender el género que pudiera utilizarse en estudios clínicos. Muy complicado. Me parece que si tenemos éxito, entonces van a pedir estos temas de género para la investigación de clínica humana. Y en segundo lugar, la segunda parte de la política tiene que ver con cómo o cuántos de ustedes revisan para publicaciones revisadas por pares. Muy bien. Ahora, ustedes pueden preguntar que el análisis de sexo y género sofisticado está en este artículo o no. Eso es una pregunta que hay que hacer antes de una publicación, y varias publicaciones actualmente ya lo están haciendo como parte de sus políticas para que los editores lo tomen en cuenta. Y a mí me da gusto. Escribimos un artículo para el Lancet y me da mucha emoción porque The Lancet adoptó esta política en diciembre de 2016 y al mismo tiempo el Comité Internacional de Editores Médicos también adoptó estas directrices. Entonces fueron 5 directrices muy sencillas pero muy poderosas que tienen que ver con el sexo en la investigación médica. Debo decir que de todas estas publicaciones no tenemos nada de ingeniería que esté involucrado. Entonces es mi proyecto, mi misión en la vida actualmente es hacer que los ingenieros también lo lleven a su mundo, porque pues donde es importante ya se está haciendo, digamos, en la parte médica, pero la ingeniería también cuenta y vamos para allá. Y ahora también necesitamos, y no tengo otras políticas aquí cargadas, pero necesitamos integrar análisis de sexo y género a los programas de estudio, como les hablé del currículum universitario para escuelas de ingeniería en Stanford. Nos integra, por ejemplo, el conocimiento del sexo y género a los programas de estudio. Y estoy pensando que hay que hacer una demanda, porque es una cuestión de vida o muerte. Yo valoro mi trabajo en Stanford, tal vez me abstenga de eso, de la demanda, pero aún así es importante. El lugar donde ha tenido éxito para integrar género y sexo en los programas médicos es Berlín, el Charité, allá. Virgüescrosa. Lo han conseguido y nosotros tenemos un grupo nacional que trabaja en el tema, pero no sé si muchas escuelas médicas también en Estados Unidos vayan para allá. En Madison, ingeniería, en todas las ciencias de salud, y bueno, ya lo estamos haciendo en las ciencias sociales y humanidades desde hace tiempo. Y llegamos a la industria. Los productos, los sistemas que incorporan las cuestiones de género y sexo pueden encontrar nuevos mercados. Los productos que cubren las necesidades de usos de usuarios diversos y complejos pueden mejorar la competitividad global y la sustentabilidad. Y si es que tuviéramos tiempo, llegaré a la conclusión, pero si tengo tiempo, tengo un video muy interesante que quiero mostrarles. ¿Cómo vamos en tiempo? Ah, buenísimo. Entonces, vamos a poner el video una vez. Este video lo hicimos porque está aquí, lo hicimos este video porque
las empresas startups en Silicon Valley no están contratando mujeres y los hombres jóvenes no tienen mucho conocimiento de los temas de género, entonces lo hicimos para estos grupos de millennials, entonces van a ver que está muy diseñado para ellos. Fue la demografía objetivo, los jovencitos de Silicon Valley. En inglés está muy coloquial, también van a escuchar. Así que estás haciendo crecer tu negocio para que el mundo sea un mejor lugar. Eso está padrísimo. Pero un momento, ¿qué pasaría si se te está pasando la mitad de tus clientes potenciales? No seas malo contigo. Hasta los unicornios más maravillosos se les van las cabras al monte. Considera Pinterest, cuya evaluación pasó de 200 millones en 2011 a 11 mil millones en el 2015. Seguramente esta subida puede maximizar muchas oportunidades, ¿verdad? No. Nada más 29% de los usuarios de Pinterest fueron hombres en el 2014. Cualquier persona que pasa tanto tiempo en este sitio no debería sorprenderse que el algoritmo de búsqueda tiende a favorecer las sensibilidades masculinas y femeninas. Y recientemente, conforme Pinterest ha entrado otros potenciales de género neutral de género, las cosas están cambiando. El crecimiento actualmente está dándose por reconocimiento de que los hombres quieren cosas diferentes que las mujeres. La innovación de género está abriendo el camino para algo más grande, algo mejor. Muy seguido las oportunidades perdidas van al revés. Cuando Apple sacó su aplicación para salud Healthcare en el 2014, pues trae muchas métricas muy interesantes acerca de presión sanguínea, las calorías, el contenido de alcohol, porcentaje de masa corporal, tasa respiratoria, hasta otros tipos de consumo, pero dejó por fuera totalmente el ciclo menstrual. Ahí se perdió la mitad de la población. Apple corrigió un año después la aplicación, pero fue el costo de las utilidades, mala publicidad y ataques. Entonces, ¿qué pasa si tu empresa tiene que detectar cuestiones de ataques cardíacos? Muy buena idea, pero hay que entender que hombres y mujeres tienen patrones diferentes de desarrollar una enfermedad cardíaca, entonces se podrían salvar más vidas tu héroe digital si lo hicieras bien desde el inicio. O considerar los gamings, los juegos. Recientemente, ahora que hay jugadoras de fútbol, soccer, para la FIFA 16, el soccer es uno de los deportes más populares y más mujeres juegan, y ahora que las mujeres están más involucradas, la base de fans se ha aumentado mucho. ¿Y qué pasa con la seguridad hardware? Por ejemplo, los coches. Toda esta plática acerca de los coches que se manejan a sí mismos, y ni siquiera podemos ser bien un cinturón de seguridad, porque los cinturones de seguridad no cuidan a los bebés de las mujeres embarazadas, y la muerte fetal se genera a través de este tipo de falla. Por eso es que a través de diferentes pruebas se mejora la seguridad del diseño para que hasta los más pequeños de los seres humanos también estén a salvo. Lo importante aquí es que los productos que incorporan el género y cubren las necesidades de esos grupos puedan abrir nuevos mercados y hacer más competitivas las empresas. Esta es la ley del menor esfuerzo. Para aprender más acerca de cómo los innovadores están capitalizando en esto, visita nuestra página web para que veas nuestros casos de estudio. Bueno, les cuento un poquito de este video. La voz lo hicieron mis estudiantes. Hay uno que tengo estudiando ciencias y la novia le ayudó, ahora es su esposa, entonces la pareja ayudaron. Para concluir, hay mucho que hacer. Los investigadores necesitan aprender métodos sofisticados de análisis de sexo y género. Las universidades tienen que incorporar estos métodos en sus programas de estudio. Las corporaciones tienen que integrar estos conocimientos en su diseño de productos. Pero se han abierto muchos ojos y no podemos regresar a un mundo que ignore el género. La innovación es lo que hace que el mundo gire, y yo espero que con esto les haya motivado a pensar que la innovación de género da creatividad, porque te da nuevas perspectivas, te hace preguntarte otras cosas y te abre nuevas áreas a la investigación. ¿Podemos darnos el lujo de ignorar esa tajante oportunidad? Gracias por su atención. Bueno, antes que nada, pues muchas felicidades. Creo que hemos escuchado una plática excelente. Quisiera
tal vez presentarme, porque voy a hablar de las políticas del CONACYT y a lo mejor dicen, bueno, ¿y por qué está hablando de las políticas del CONACYT? Yo soy la directora adjunta de Desarrollo Científico del CONACYT. Entonces, todo lo que nos ha contado Londa, de estar totalmente unido a las políticas de ciencia del país, cómo es que se dan los proyectos, cómo se analizan, cómo se evalúan, y por supuesto que el tener en cuenta este tipo pues yo diría, pues no lo quiero llamar avances porque son ideas tan evidentes, pero el tomar en cuenta estas ideas no solamente nos dará una ciencia más justa, sino también una ciencia de mejor calidad. Entonces, bueno, voy a hablar un poquito de eso. Pero antes que nada, quisiera invitarlos a que utilicen la página de Londa. Es una página excelente. De hecho, cuando la conocí en este Gender Summit que les comenté, ella me dio uno de estos Gender Innovation PDF que organizan en su página, que yo he repartido por el mundo, se lo he dado a todo el mundo porque me pareció que estaba perfecto, conciso, tiene mucho material relevante. Y también en ese sentido los invito a que visiten las páginas de la Comunidad Europea sobre el tema, porque tienen también un material excelente, y la página del propio CONACYT en el Gender Summit que organizó, y también en una escuela que organizó con la Comunidad Europea de cómo integrar dimensión de género en la investigación, entendiendo dimensión de género como integrar análisis de sexo y de género en la investigación. Entonces, lo primero que me gustaría comentar de esta magnífica plática es que le den seguimiento, la continúen, entren en su página, entren en la página de la Comunidad Europea, vean el material que ha producido CONACYT al respecto, y también los Gender Summit, porque los Gender Summit tienen mucho que ver con todo esto, han promocionado todas estas ideas y surgen justamente con la posibilidad de tener acceso a dinero para investigación de la Comunidad Europea. Este noviembre va a haber un Gender Summit organizado por la agencia canadiense ENSERC. Va a ser en Montreal y va a asistir Cecilia Nogués, que está aquí enfrente, Premio Nacional de Ciencia de México del año pasado, y va a presentar justamente el trabajo en la UNAM de equidad de género. México va a tener presencia en ese Gender Summit, siempre lo ha tenido. También lo va a tener en el Gender Summit de Chile, que va a pasar en diciembre. Cada región va organizando estos Gender Summit y todos tienen que ver con la organización inicial de los Gender Summit que está en Europa, que se llama Porsche, y que tienen una página general en la que pueden encontrar todo el material de todos los Gender Summit que se han hecho en el mundo. En muchos de ellos ha participado Londa, de hecho ella va a dar una conferencia magistral en el de Quebec, en el de Canadá, que va a ser pues en unos pocos días, va a ser en noviembre. Entonces, recomendarles mucho eso. México tuvo un Gender Summit el año pasado, toda la información también la pueden encontrar en la página, y todo está, muchos de aquí tal vez participaron, y todo ese material, inclusive las memorias de las presentaciones, pues también puede ser muy útil para sus planes futuros. Como todas las buenas ideas, ya que la entiendes, te parece una trivialidad, dices, pues ¿cómo no se me ocurrió a mí? Pues es que es evidente que hay diferencias de sexo y hay diferencias de género, y es evidente que la investigación es de mejor calidad si tomas en cuenta todos los parámetros involucrados. Entonces, el no haber apuntado en la investigación si el sexo de la célula es completamente absurdo. ¿Por qué no lo hicieron? También hay encuestas sociales donde no apuntan si contestó un hombre o una mujer. Entonces dices, bueno, ¿cómo no se te ocurrió? Porque es absolutamente evidente, ya que te das cuenta de que es algo que hay que considerar y hay que buscar las estrategias para hacerlo cada vez mejor y para realmente hacer un análisis interesante e importante. Ahora, es muy cierto lo que comentó Londa. ¿Cómo es que una agencia puede promover esto? Lo primero, tiene que pedirlo. Todas las convocatorias del CONACYT dicen que si es pertinente incluyan dimensión de género. Claro, muchos investigadores ni se han dado cuenta, porque algo que une a todos los investigadores del mundo es que nunca leen bien las convocatorias. Entonces, bueno, hay que hacer una campaña explicando qué queremos decir con eso. Pero ahí no acaba, porque todas las convocatorias de CONACYT hablan de inclusión, hablan de equidad,
piden que se cumplan reglas de cuidado del ambiente, y también se está pidiendo que si en la investigación es pertinente, se incluya el análisis de sexo-género en la investigación. Pero si el investigador no está consciente de eso, aunque lo lea, pues no se le ocurre. Y luego viene la siguiente parte: si el evaluador no está consciente de eso, tampoco lo va a tomar en cuenta. Entonces, CONACYT cuenta con un programa que se llama de redes temáticas, y una de las redes temáticas de CONACYT es sobre ciencia, tecnología, innovación y género. Y le pedimos a esa red, y lo hizo, que hiciera un análisis de toda la literatura, pasaron por todos los documentos de la Comunidad Europea, por supuesto con documentos que están en el website de LONDA, y nos hicieron una propuesta que emana de la comunidad de los puntos que consideran que el evaluador tiene que tomar en cuenta cuando analiza el resultado de una investigación. Un consejo que nos dieron en la Comunidad Europea muy importante es que, aunque tú digas como investigador que no es pertinente analizar sexo y género, le pidas que explique por qué. Porque se han dado cuenta que en el momento que el investigador empieza a decir por qué no es pertinente, pues se da cuenta de que pues sí es pertinente. Y en disciplinas como la mía, porque yo soy física, donde hay pocas mujeres, efectivamente, Ceci es una de ellas, por cierto. En física es cierto que yo trabajo en estado sólido y los electrones pues evidentemente no tienen una dimensión de género. Sin embargo, en la comunicación pública de la ciencia, la dimensión de género es absolutamente fundamental. La forma en la que hablas con las niñas, la forma en la que hablas con los niños. En materias como la mía, que estamos tratando de convencer a las niñas de que puede ser una opción, si les interesa, evidentemente, ahí se vuelve la dimensión de género un tema importante. Entonces, incluir el análisis de sexo-género puede ser no solamente en la propia investigación, sino también en la difusión, en cómo haces llegar a la sociedad los resultados de la investigación. Entonces ahí también hay un espacio para tomar en cuenta esta idea tan sencilla pero tan importante. Yo creo que ha sido clarísima la exposición de LONDA, y estoy segura de que para todos ustedes ha sido toda una experiencia que van a reflexionar sobre ella. Me gustaría tal vez solo resumir algo que me quedó muy claro en el curso de la Comunidad Europea, y es que hay dos caminos para, digamos, cambiar e incluir el género en nuestra vida y en nuestra investigación. Uno es el camino de la equidad, es decir, buscar que efectivamente estamos permitiéndole a las mujeres llegar a la investigación, llegar a la ciencia, llegar al conocimiento. En el camino de la equidad, lo que hemos estado haciendo en el CONACYT es vigilar con mucho cuidado que no hay un sesgo en la evaluación. Es decir, que los números de las solicitudes, las estadísticas de las solicitudes, corresponden a las estadísticas de los logros. Por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores, el 37% son mujeres, pero el 37% de las solicitudes vienen de mujeres. Es decir, no llega a un 50% de solicitudes de mujeres, porque todavía el problema empieza en Kinder 1, no está en el momento de llegar al Sistema Nacional de Investigadores. Y eso sí lo vigilamos con muchísimo cuidado. Por ejemplo, hay dos áreas del Sistema Nacional de Investigadores que ya tienen 50% de hombres y mujeres, que es Humanidades y Ciencias de la Salud. Y en esas dos comisiones son las primeras comisiones del SNI completamente paritarias. El 50% son mujeres, el 50% son hombres. En cambio, en mi área, que es el área 1, el 20% de la comunidad son mujeres, y también en la comisión el 20% son mujeres, porque no hay forma de forzarlo de otra manera, porque la comisión está representando a la comunidad. A medida que la gente es más joven, los números de mujeres crecen en una forma impresionante. En las becas del CONACYT, ya el 47% de las becas son para mujeres. En las cátedras CONACYT, que son contrataciones de jóvenes investigadores que luego son asignadas a diferentes instituciones, el 42% son mujeres, que es una comunidad más joven.
que corresponde al padrón de jóvenes. Hay un 42% en el padrón. Entonces tengan ustedes la seguridad de que eso lo vigila CONACYT. Por ejemplo, vigilamos que los responsables de los proyectos correspondan a la demografía de género. El número de responsables en ciencia básica, en atención a problemas nacionales, en fronteras, siempre vamos vigilando que haya una correspondencia con las solicitudes y que haya una correspondencia con la comunidad. Eso es respecto al tema de equidad, porque nosotros no podemos forzar a un investigador que no está preparado para hacerlo. O sea, en el Sistema Nacional de Investigadores entras por méritos. El camino tiene que ser, digamos, empujado desde antes, pero cuando ya llegas al Sistema Nacional de Investigadores, llegas porque tienes los méritos, y definitivamente hay muchísimas mujeres que los tienen. Entonces, ese es el tema de la equidad. En el tema de la vida, y eso, como bien decía Londa, es más fácil, porque finalmente, más fácil en el sentido de que puedes ir como contando números, ¿no? Y puedes decir, bueno, pues sí, aquí corresponden las cifras. No es tan fácil en el sistema educativo nacional, pero la verdad es que en México hubo una gran campaña de educación de las mujeres y estamos recuperando ahora a esas chicas que tuvieron acceso a la educación hace muchos años. O sea, tiene que haber una política nacional de educación, porque no se puede llegar a la ciencia como aficionado. Tienes que llegar a través de un camino de formación, y solamente si sigues ese camino, pues terminarás llegando a ser una mujer en ciencia. Entonces tienes que ayudar a que se dé ese camino. Entonces, en equidad yo creo que se están tomando medidas en México y hay buenos resultados. Estoy hablando de mujeres en ciencia, no estoy hablando de 250.000 problemas que tenemos. El tema de hoy es mujeres en ciencias. En dimensión de género es más complicado, efectivamente, porque hay toda una cultura detrás que no hemos terminado de lograr, pero creo que hemos seguido el camino correcto, involucrando a la red temática y teniendo ya documentos que estamos conformando en un manual. Entonces, cuando acabe esta administración, que termina dentro de un año, vamos a tener un manual sobre el tema de género. Ese manual va a ser público y ya le va a tocar a las mujeres defender ese manual, mejorarlo, hacer que se siga cumpliendo y que siga habiendo una política adecuada en cuanto al tema de género. Y antes de pasarles a ustedes la palabra, porque realmente lo importante es que hablen ustedes con Londa, me gustaría comentar una cosa más que me gustó muchísimo del empiece de su plática y que creo que tiene mucho que ver con nuestro país, que es el tema de la diversidad. No solamente la diversidad de género, hay muchas otras diversidades de todo tipo. Y nuestro país es súper diverso, es mega diverso. Hay muchos estudios muy profesionales sobre cómo un equipo diverso puede ser más creativo y hacen toda una serie de experimentos para probar esto. O sea, no es nada más la intuición, hay muchas pruebas de que eso es cierto. Pero sí requiere de una organización y además requiere de que nos lo creamos. Y yo creo que a México le hace falta creerlo, porque hemos visto la diversidad como algo que nos detiene, cuando en realidad es nuestra mayor fortaleza, ya que te logras poner de acuerdo. O sea, es muy difícil, los países muy homogéneos, pues pueden ir como muy rápidamente hacia ciertas metas y también tener un camino pues correcto en el tema de género, por supuesto, es más, seguramente más fácil, ¿no? Pero en el caso de los países diversos como el nuestro, el reto es mucho mayor. Pero lo que podemos conseguir con eso es impresionante. Realmente sí tenemos muchas posibilidades si nos creemos que ser diverso es lo mejor que nos pudo haber pasado. Y una vez dicho eso, que son mis comentarios a la presentación de Londa, que verdaderamente me gustó muchísimo.